¿Qué pasaría si te dijera que existe una empresa que tiene el poder de decidir si tu país entra en quiebra o sobrevive? Una entidad que no necesita pedir permiso a los presidentes, porque los presidentes le piden dinero a ella. No es una teoría de conspiración, es el balance de JP Morgan Chase. Estamos hablando de una cifra tan astronómica que tu cerebro no puede procesarla, casi 5 billones de dólares en activos. Eso es más que el PIB de potencias como Alemania o la India. Pero, ¿cómo una modesta compañía de agua de 1799 terminó siendo el dueño de las llaves del capitalismo global? En los próximos minutos vas a descubrir cómo este banco manipuló mercados enteros de metales preciosos, cómo sobrevivieron a la mayor crisis de la historia mientras sus competidores desaparecían, y por qué se les acusa de financiar el fin del mundo tal como lo conocemos. Han estado en cada habitación donde se ha tomado una decisión importante en los últimos 200 años, desde salvar el estándar de oro de Estados Unidos hasta gestionar las fortunas más oscuras de la élite mundial. Pero cuidado, lo que estás a punto de ver no es solo la historia de un banco. Es la historia de cómo se mueve el hilo invisible que controla tu cuenta bancaria, tu trabajo y el futuro de la economía. Hoy desglosamos la historia, el poder y las sombras del imperio financiero definitivo. Bienvenido al imperio de JP Morgan. Quédate hasta el final, porque después de esto, nunca volverás a ver un billete de dólar de la misma manera. El origen secreto y la guerra del agua. Todo comenzó con un engaño. En 1799, Aaron Burr, el hombre que mataría a Alexander Hamilton en un duelo, fundó la Manhattan Company. Oficialmente, su objetivo era llevar agua limpia a una Nueva York asolada por la fiebre amarilla. Pero Burr tenía un plan oculto. Incluyó una cláusula en los estatutos que permitía a la empresa usar su capital sobrante para cualquier actividad legal. En menos de un año, la compañía dejó de poner tuberías y abrió un banco. Ese banco, siglos después, se convertiría en Chase Manhattan. Mientras tanto, en Londres y Nueva York, un hombre llamado John Pierpont Morgan empezaban a construir su propio legado. Morgan no solo quería dinero, quería orden. JP Morgan, el arquitecto de América. A finales del siglo XIX, el capitalismo era un caos. Las industrias competían a muerte hasta la quiebra. Morgan introdujo la morgandización, comprar competidores, fusionarlos y poner orden bajo una estructura centralizada. Él creó General Electric. Él creó US Steel, la primera empresa de $1.000 millones. Pero su momento más legendario ocurrió en 1907. Wall Street estaba colapsando. No había banco central. El sistema financiero iba a desaparecer. Morgan hizo algo inaudito. Encerró a los banqueros más poderosos de Nueva York en su biblioteca privada. Literalmente, echó la llave. Les dijo que nadie saldría de ahí hasta que firmaran un acuerdo para rescatar el sistema con sus propios fondos. Esa noche, JP Morgan fue por sí solo el Banco Central de los Estados Unidos. El siglo de las crisis y separaciones. Pero el poder absoluto asusta. Tras la Gran Depresión de 1929, el público buscaba culpables. El gobierno respondió con la ley Glass-Steagall en 1933. La orden era clara. No puede ser un banco de depósitos seguro y al mismo tiempo un banco de inversión arriesgado. El imperio se dividió. JP Morgan y compañía mantuvo la banca comercial, mientras que los rebeldes fundaron Morgan Stanley. Durante décadas, el banco se mantuvo como una institución aristocrática, hasta que llegaron los años 90 y la era de las megafusiones. Chemical Bank, Chase Manhattan y finalmente JP Morgan se unieron en el año 2000 para crear el monstruo que conocemos hoy. Pero les faltaba una pieza en el tablero, el líder que los llevaría a la cima definitiva. La era de Jamie Dimon y el rescate de 2008. En 2004, Jamie Dimon llega tras la fusión con Bank One.
Es un estratega brillante con una obsesión por la fortaleza del balance. Cuando llegó la crisis de las hipotecas subprime en 2008, mientras el mundo ardía, JP Morgan Chase tenía dinero de sobra. Nuevamente la historia se repitió. El gobierno llamó a JP Morgan para salvar la situación. Compraron Bear Stearns por una fracción de su valor y absorbieron a Washington Mutual. El banco no solo sobrevivió a la mayor crisis desde 1929, salió de ella siendo más grande y poderoso que nunca. Tamaño en cifras de JP Morgan Chase. JP Morgan Chase se erige como el coloso indiscutible del sistema financiero global, con activos totales que para el primer trimestre de 2026 alcanzaron la asombrosa cifra de 4,9 billones de dólares, consolidando su posición como el banco más grande de los Estados Unidos. Su importancia para la economía estadounidense es sistémica. Sirve a más de 80 millones de clientes, incluyendo casi la mitad de los hogares del país. Y es un motor crítico que procesa un volumen de pagos diario que puede alcanzar récords históricos, reflejando su rol como la columna vertebral del comercio nacional e internacional. En términos de mercado, la compañía posee una capitalización bursátil aproximada de 810.000 millones de dólares, con acciones que cotizan alrededor de los $300 estadounidenses. Mayo de 2026. Además, el banco es conocido por su política de retorno al accionista, manteniendo un pago de dividendos constante que ha crecido significativamente en los últimos años, situándose actualmente en $1,50 por acción trimestralmente, $6 anuales, lo que representa una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 2%. Polémicas y turbulencias legales. A pesar de su éxito financiero, JP Morgan Chase ha navegado por constantes turbulencias legales y éticas que han manchado su reputación. Entre sus polémicas más notorias destaca la multa récord de $920 millones en 2020 por spoofing, una técnica de manipulación de mercados en los sectores de metales preciosos y bonos del tesoro. Más recientemente, el banco enfrentó un duro escrutinio por su relación de años con Jeffrey Epstein, que resultó en un acuerdo de $290 millones en 2023 para compensar a las víctimas tras acusaciones de ignorar banderas rojas sobre tráfico sexual. En el ámbito interno, el banco ha lidiado con demandas graves, como la presentada en mayo de 2026 por un exbanquero de inversión alegando asalto sexual y acoso racial, lo que ha reavivado el debate sobre la cultura laboral en Wall Street. Además, la institución es blanco frecuente de críticas ambientales. En 2026 sigue siendo señalada como uno de los mayores financistas de combustibles fósiles del mundo, financiando proyectos controvertidos en el Ártico que, según activistas, contradicen sus compromisos de sostenibilidad climática. El futuro. El futuro de JP Morgan Chase se está cimentando sobre una apuesta agresiva por la soberanía tecnológica, destinando un presupuesto anual récord de más de $17.000 millones a la innovación digital. El banco ha dejado de verse a sí mismo solo como una entidad financiera para operar como una empresa de software, invirtiendo masivamente en inteligencia artificial generativa para personalizar la banca de consumo y optimizar el trading de alta frecuencia. Además, su estrategia, a largo plazo, se centra en la expansión de la infraestructura de pagos en tiempo real y tecnología blockchain, buscando eliminar los intermediarios en las transferencias internacionales. En el ámbito energético, el banco está liderando una transición dual. Mientras mantiene su dominio en el sector tradicional, se ha convertido en uno de los principales inversores en tecnologías de captura de carbono y energías renovables, proyectando movilizar $2,5 billones en financiamiento sostenible para la próxima década. Su objetivo es claro: dominar el ecosistema financiero del mañana siendo más rápido, más tecnológico y más verde que cualquier otro competidor. La próxima vez que uses tu tarjeta de crédito o escuches sobre una crisis en Wall Street, recuerda que hay una institución que lleva más de 200 años en la habitación donde sucede todo. JP Morgan no solo está en el sistema. JP Morgan es el sistema. ¿Crees que un banco debería tener tanto poder sobre las naciones?
Déjame tu opinión en los comentarios. Advertencia. Esto no es una recomendación de inversión, solo es un análisis. Dicho esto, dale like y comparte el vídeo con algún amigo que le gusten las inversiones tanto como a ti. No os olvides suscribirte y activar la campana. ¡Hasta la próxima!